Muy bien, continuamos con el profeta Ageo. El profeta Ageo, estamos ya prácticamente en los últimos libros de los profetas menores, de los 12 libros que habíamos estado revisando en este tiempo. Primeramente, hablaremos un poquito sobre el contexto histórico. Como les he dicho en los anteriores libros, una de las grandes riquezas y el método adecuado para poder estudiar los profetas menores es trabajar siempre en torno al análisis contextual, al análisis de ver no solamente la vida de cada uno de ellos, que salvo de Oseas no tenemos mucha información para hacerlo, pero sí revisar cuál es la situación histórica la cual ellos estaban atravesando y la cual el pueblo de Dios estaba atravesando en su momento. Inicialmente, hay un regreso de los exilados a Jerusalén. Ageo profetiza en el periodo posterior al regreso de los exilados judíos de Babilonia a Jerusalén. El decreto del rey persa Ciro permite a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. Este contexto de regreso y restauración después del exilio influencia en gran medida el mensaje de Ageo. Vamos un poco con el mundo de la historia. Hay un momento dado que los persas permiten inicialmente a Nehemías, paralelamente a Esdras, el poder regresar a Jerusalén y el poder empezar a reconstruir su sagrada ciudad. Ya habían pasado varios años desde la caída de Jerusalén, había pasado varios años desde la deportación a Babilonia, y en un momento dado se les es permitido a los judíos volver a su tierra original. Ahí pasan varios fenómenos interesantes. En primer lugar, varios de estos judíos se habían asentado en Babilonia, y en el momento en que el Señor los hace volver a su tierra, varios de ellos no quieren volver. Esto es realmente interesante. ¿Cómo es posible de que tú, teniendo la oportunidad de regresar a tu casa, no quieras regresar? Hay alguien que me podría decir, tal vez alguien se puede enamorar de sus cadenas, te puedes enamorar de tu opresor. Los babilonios habían sacado a los judíos y los habían convertido prácticamente en esclavos. En el libro de Daniel nosotros vemos lo que habían sufrido los príncipes judíos. Nosotros vamos viendo a lo largo de Jeremías cómo ha sido el trauma, el shock de haber recibido invasores, y que estos invasores poco a poco los hayan tomado como esclavos. Sabemos por las tradiciones judías, por los libros de Flavio Josefo, cómo ha sido el shock de haber visto destruido y robados los utensilios de oro del templo para ser dispuestos en Babilonia como utensilios de fiestas paganas. Realmente los judíos tienen mucho que hablar a través de la historia en lo que significa shocks o traumas históricos, y realmente en medio de este regreso de los exilados a Jerusalén es que aparece este profeta Ageo, y aparece hablándoles a ellos y reflexionándoles y confrontándoles en medio de su pecado y sobre todo en medio de su desánimo. Punto 2. A pesar de que están en su tierra nuevamente, los judíos se enfrentan desafíos económicos y espirituales. El templo de Jerusalén estaba en ruinas, y en el lugar de priorizar su reconstrucción, la atención de la gente se centra en la construcción de sus propias casas y de su bienestar personal. Esto refleja un desánimo espiritual y una falta de enfoque de las cosas de Dios. Los puritanos, que son aquellos que son protestantes que salieron de Inglaterra y son los primeros que llegaron a colonizar lo que es en este momento Estados Unidos. Los puritanos nos pueden enseñar mucho, y nos llegaron a enseñar bastante acerca de cuál es el movimiento real de un pueblo que realmente ha querido hacer las cosas bien, de que realmente ha intentado fundar una nación bajo los designios de Dios. Y realmente lo más interesante de esta cultura, de esta tendencia histórica, es que los pueblos puritanos lo primero que hacían al llegar a un territorio, lo primero que hacían era poner una muralla, ¿no? Ponían una muralla para poder protegerse, y lo segundo, empezaban a construir una iglesia. Después de eso venía la construcción de sus propias casas, de sus propios hogares. Para ellos era lo más principal el hacer una iglesia, el hacer un lugar de adoración y un lugar de instrucción teológica para las próximas generaciones. Generalmente, si alguno de ustedes ha visto la familia Ingalls, ese es el ejemplo de un pueblo puritano, un pueblo donde la gente puede vivir
viven poco menos que en chozas, pero realmente la iglesia, que al mismo tiempo sirve de escuela, es el edificio principal y es el edificio donde ellos abonan su mayor esfuerzo y en el que invierten sus mayores recursos. En la época de Ageo es increíble cómo los judíos tenían tanto desánimo espiritual que se habían olvidado completamente de la restauración de su religión, de la restauración del templo de Dios. Ellos estaban más preocupados por restaurar sus propios hogares. Y realmente eso es una conducta que podríamos ver en el mundo, es una conducta que podríamos señalar de una u otra manera en el ateísmo donde la premisa es primero yo, después yo y siempre yo. Pero realmente en el cristianismo lo primero que nosotros tenemos que cuidar es pues nuestra vida espiritual. Y una vida espiritual dentro del contexto judío arranca y gira en torno al templo de Dios. La oposición y dificultades. A medida que los judíos intentaban reconstruir su templo, enfrentan oposición, dificultades. Grupos circundantes, como los samaritanos, se opusieron activamente a la reconstrucción y trataron de sabotear los esfuerzos de los judíos. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, ciertas historias de Jesús, ciertas inclusive parábolas que hacen referencia al pueblo samaritano. Y más de uno de los que estamos acá posiblemente hemos dejado pasar por alto esto, ¿no? Hay una parábola que habla del buen samaritano. Y alguien dice, bueno, ¿por qué un samaritano debería ser destacado por ser bueno? ¿Qué es un samaritano? Resulta que en la historia de Israel ha habido un momento en que, políticamente hablando, después de Salomón, se ha dividido el país entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, posteriormente manejado por la tribu de Judá, se terminó volviendo Judea, de una u otra manera Palestina, y a los del reino del sur, como Judá era la principal tribu, se los llamaba judíos. En el reino del norte se aglutinaron el resto de las tribus, 9 de las 11 tribus se aglutinaron arriba, y en el norte a esta gente, como vivían en la región de Samaria, ellos perdieron el derecho de ser llamados judíos. ¿Por qué? Porque simplemente en un momento dado ellos cedieron ante tentaciones. En pocas palabras, ellos violaron sus propios designios de la ley judía. ¿A qué me refiero? Ellos cometieron un gran pecado, y el gran pecado dentro de la cultura judía era mezclarse con tribus paganas, con tribus de no judías, con gentiles. Ellos empezaron a adoptar, a tomar mujeres de esa región, y empezaron a tener hijos que eran medio judíos y medio gentiles. Cuando Jesús confronta a la mujer samaritana le dice, Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Los samaritanos tenían bien claro de que sus antepasados habían violado el pacto con Dios, y tenían muy claro que ellos se sentían judíos de segunda categoría. Y en la historia, estos judíos de segunda categoría, estos samaritanos, que son los mismos que en el momento de la deportación habían tomado poco a menos que a burla lo que les estaba pasando a los judíos del sur, ellos se empezaron a oponer a la construcción del templo, porque ellos sabían que en el momento de que Israel pueda retomar toda su fuerza y todo su poder políticamente hablando, iban a poder controlarlo todo en el momento que iban a erigir su templo. Del templo salía absolutamente todo, y estoy hablando de todo desde el punto de vista político, para ser un país que realmente llegó a ser en el tiempo de Salomón. Todo giraba en torno al poder religioso y sobre todo al poder político que emanaba a partir de la relación que ellos puedan tener con Dios. El templo y la presencia de Dios. Ageo destaca la importancia del templo en su mensaje. El templo no solo representaba un lugar de adoración, sino también la presencia simbólica de Dios en medio de su pueblo. La falta de la reconstrucción del templo refleja un alejamiento de Dios y una falta de compromiso con su presencia. El mensaje de estímulo y prioridades divinas. El mensaje de Ageo insta al pueblo a priorizar la reconstrucción del templo y a centralizarse en las cosas de Dios. El profeta exhorta al arrepentimiento, la obediencia y la restauración espiritual, y promete bendiciones y la presencia de Dios si se volvían ellos hacia Él.
Aquí habla del liderazgo de Zorobabel y el liderazgo de Josué. En el contexto de Ageo, Zorobabel era el gobernador de Judá y Josué era un sumo sacerdote. Ambos desempeñaron un papel importante en liderar a la comunidad judía en la reconstrucción del templo y en responder al llamado de Dios a través de Ageo. Aquí vemos una lista de reflexiones como sobre cuáles son tus prioridades espirituales. ¿Cuáles son las prioridades espirituales que puede haber tenido el pueblo de Dios en el tiempo de Ageo? ¿Cómo es el tema o cómo manejas el tema de la obediencia o de obedecer al llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cómo llevas el tema de transmitir, de reflejar, de respetar la presencia de Dios en el templo? Y en nuestro contexto, cuando hablamos del templo, hablamos de nuestra propia vida. Sabemos todos los que estamos acá que el templo en el Nuevo Testamento, en el contexto del neotestamentario, habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. En pocas palabras, cómo cuidas la parte exterior. Hay mucha gente que me dice, sabes, pastor, yo soy cristiano por dentro, pero por fuera, a veces por el trabajo, por la presión de mi familia, etcétera, yo tengo que comportarme de otra manera. Y realmente eso es duro, ¿no? Eso es duro porque en Apocalipsis prácticamente te podría decir esto, porque no eres frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca, te diría el Señor. Y realmente es una cosa muy, muy dura. Ser blanco, ser frío o ser caliente, no ser blanco o ser negro. En otras palabras, Dios te llama a vivir en un extremo y tener una posición total y completamente clara y total y completamente seria. El arrepentimiento y la restauración, la fidelidad con Dios, la relevancia para la iglesia actual, conecta el mensaje de Ageo con la vida de la iglesia en su tiempo y en una época actual. Señala cómo los mismos principios de obediencia, arrepentimiento y prioridades espirituales se pueden aplicar a los principios de los creyentes en todas las épocas. Ahora, existe en Ageo varias bendiciones apuntando a versículos específicos. Esto se puede manejar como devocionales, se puede manejar inclusive como prédicas textuales o hasta prédicas expositivas. La bendición en el trabajo y en los recursos que tú tienes, la presencia de Dios, el fortalecimiento espiritual, la restauración de la gloria, la elección y favores divinos, en donde realmente Dios nos pone contra la pared y nos dice realmente en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es una selección, es una elección, no a un sacerdote, no a un profeta, sino a un laico, a una persona que realmente Dios te coloca en un momento, en un lugar en la historia en donde realmente debes estar. ¿Para qué? Para hacer y transmitir cómo tú puedes honrarlo desde tu puesto de trabajo, desde donde estés, inclusive desde un punto de vista total y completamente secular. ¿Cómo estás honrando al Señor acá y ahora? ¿Cómo lo estás honrando en tu familia? ¿Cómo lo estás honrando en tus negocios? ¿Cómo lo estás honrando en tu vida? Incluso en la política. ¿Cómo lo estás haciendo? Muchos de nosotros nos concentramos en honrar al Señor dentro de las cuatro paredes de un templo, de una iglesia. Algunos de nosotros lo honramos al Señor inclusive asistiendo a esta universidad y esforzándonos para ser buenos estudiantes, para sacar un título universitario y ser cada vez mejores personas. Y está bien, pero el Señor nos manda a honrarlo siempre y en todo momento. Ese es uno de los mensajes principales del libro de Ageo. Y realmente Ageo es mucho más complejo, independientemente de que no sea un libro demasiado largo, pero realmente es uno de esos libros que a mí me gusta mucho leerlo en devocionales, y más de una vez he tenido la oportunidad de predicar sobre esto. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos en las clases. Muchas gracias, vamos a continuar. Que Dios los bendiga.